si Dios quiere, hoy veremos el capítulo 1 de su confesión de fe, que es de las Sagradas Escrituras. Entonces tenga ahí en la página 7 su confesión de fe, por ahí a un lado en la página 7, y nos vamos a ir mayormente sobre las notas, pero en la página, entonces veremos el capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, y cada capítulo está compuesto de varios párrafos. Este en particular tiene 10 párrafos, y vamos a tratar de cubrir todo este capítulo en esta hora. Pues estemos muy atentos, mis hermanos, por favor. Pues bueno, vamos a dar inicio aquí leyendo sus notas. La Confesión de Westminster de 1647 fue formulada por una asamblea de 121 clérigos, que fueron llamados los teólogos, y 30 laicos. Ahí estaban, mis hermanos, los mejores teólogos de Europa, reunidos en lo que se conoce como la Abadía de Westminster, donde está el Big Bang, ahí. Entonces, ellos, para redactar esta confesión de fe, no la de nosotros, sino la de Westminster, realizaron 1163 sesiones entre el 1 de julio de 1643 y el 22 de febrero de 1649. Se demoraron 4 años y 7 meses para llegar a un resumen de las principales creencias cristianas en 33 capítulos. La de Westminster tiene 33 capítulos. Entonces esa confesión está saturada de la teología bíblica de la Reforma clásica. Y el énfasis de esta confesión, mis hermanos, son las relaciones de pacto entre Dios y el hombre. Es decir, aquí hay un hilo conductor que es la teología del pacto. Aquel que no ha conocido la teología del pacto no va a entender o se va a perder en varios aspectos de la confesión de fe, o la va a interpretar de manera distinta. Pero gracias a Dios, porque por eso es que tuvimos estas clases del Camino a Emaús, donde vimos teología del pacto. Y seguiremos viendo, evidentemente, algunas cosas. Pero la base de interpretación bíblica sobre la cual la confesión de fe saca sus artículos, que los saca de la misma escritura, es de la teología del pacto. Entonces es importante como que tener esto en mente. Tenemos que conocerla toda completa, y es lo que vamos a hacer si Dios permite. Entonces, de esa confesión de Westminster, que es la que les comento, de ahí se deriva nuestra confesión, que es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Esta confesión consta de 32 capítulos, y nuestra confesión difiere de la de Westminster en la forma de gobierno. O sea, como saben, la forma de gobierno de los presbiterianos es de alguna manera como episcopal. Ellos van asignando los pastores, etcétera. Ellos van controlando. No, nuestra forma de gobierno es local. Es decir, aquí cuando llegue, si Dios permite, algún ministro, primero tiene que vivir entre nosotros, servir, poner sus dones al servicio de la iglesia. La iglesia lo va a ir conociendo, y si es la voluntad del Señor, la iglesia misma es quien lo va a aceptar o establecer como su pastor. Es muy diferente en cuanto a la forma de gobierno. Y otra gran diferencia es el bautismo de infantes. Algunos dicen, bueno, los presbiterianos bautizan bebés, y nosotros no. Nosotros queremos, eso se llama paidobautismo, y nosotros creemos en el credobautismo. O sea, ¿qué es eso? Que una persona creyente que ya fue regenerada públicamente manifiesta su fe, entonces es que bautizada. Eso es credo bautismo. Algunos dicen, es la única diferencia. No, porque esas diferencias justamente se derivan de cómo se entiende la teología del pacto. O sea, es decir, aunque la confesión de Westminster, que es la que toman los presbiterianos, esa confesión tiene igualmente su estructura una teología del pacto, y la de nosotros, que de ahí se deriva, pero la de nosotros también una del pacto, ambos entendemos distintos los pactos. Y bueno, esto sería todo un tema meternos, pero es mucho más de raíz nuestras diferencias, mucho más de raíz, y se ven en las prácticas de cada iglesia local. O sea, estas prácticas de esta iglesia local obedecen a nuestro entendimiento, que es bautista reformado, de nuevo, de la teología del pacto. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, debido a que todo lo que sabemos, tanto de Dios como de Cristo,
y como de la salvación misma, proviene de la Biblia y no tenemos otra fuente más que la Biblia, el primer capítulo de la confesión de fe no es acerca de Dios, ni de Cristo, ni de la salvación, sino es acerca de las Escrituras mismas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí sale toda la verdad que nosotros abrazamos. Por eso este primer capítulo 1 es de las Sagradas Escrituras. Y vean, para redactar cada uno de los capítulos, como lo vamos a ir viendo, cada uno de ellos, o sea, estos teólogos que se juntaron en la abadía de Westminster, que vimos ahí, 121 teólogos, todas estas sesiones, etcétera, ponían un tema y empezaban con varios textos bíblicos. Ellos empezaban a formular esos enunciados, a ponerse de acuerdo, quítale aquí, ponle allá, no estoy de acuerdo, hasta que se ponían de acuerdo, entonces ya dejaban ese párrafo en la confesión de fe. Yo me imagino que llegó una vez y la repasaron y demás hasta que la hicieron pública. O sea, fue un gran ejercicio que les tomó a ellos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso particular y de este primer capítulo es como que ir viendo enunciados del párrafo y su base bíblica. Miren, lo vamos a ver. Por ejemplo, dice ahí, capítulo 1, párrafo 1. Entonces ven este cuadro así como empunteado, porque no es todo el párrafo 1, sino es una parte del párrafo 1. ¿Sí, mis hermanos? Por ejemplo, dice, lo que está redactado en la confesión de fe es lo que está ante este cuadrito punteado. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y viene un número 1. Ahora, si ven su confesión de fe en la página 7, al final de este mismo enunciado, de donde dice obediencia salvadores, viene ese número 1. ¿Sí lo ven, mis hermanos? Sí, ese numerito 1 aquí, en la confesión, aquí al final de lo que acabo yo de leer, obediencia salvadores, viene un número 1 aquí. Ese número 1 lo lleva a esta nota que está aquí abajo, aquí, ese número 1. Y si ven aquí, ven muchos versículos aquí. Por ejemplo, ven 2 de Timoteo 3, 15 al 17, Isaías 8, 20, Lucas 16, 29 y 31, Efesios 2, 20. ¿Sí, mis hermanos? Es para que sepamos cómo la vamos a ir leyendo, porque se van a llevar ustedes la tarea de repasarla, pero viendo todos los versos, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa? De todos estos versículos, ellos, al analizarlo, ellos llegan a este enunciado que acabo de leer. Y así cada parte de la confesión, de tal suerte que todo el párrafo lo tenemos aquí. Todo el párrafo. Y todas estas notas y todos estos versículos son los que ellos analizaron, estudiaron y demás, se pusieron de acuerdo para llegar a ¿qué? A todo el párrafo. ¿Sí, mis hermanos? Sí. Bueno, entonces capítulo 1, párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, y viene el 1. Aquí voy a citar solo un texto, no voy a ver todos los textos. Vean ustedes, por ejemplo, una base bíblica que apoya este primer enunciado es 2 Timoteo 3, 15 al 17. Y se ven, ahora, aquí al final del texto de la cita bíblica pongo el 1 entre paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que esto apoya este número 1 que viene aquí. ¿Sí, mis hermanos? Bien despiertos, mis hermanos. ¿Sí? Muy bien. Entonces la base bíblica es esta. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? Entonces es como si tuviéramos que leer todos los textos y de esos llegan a este enunciado, y lo repito: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Amén. Vamos ahí. Entonces la siguiente porción entre líneas punteadas es el siguiente enunciado que viene aquí en el primer párrafo. ¿Sí, hermanos? ¿Y eso ya está ahí claro?
Ok, entonces dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. Varios textos, aquí está uno, y viene el número 2, porque nos lleva a los textos que están en el número 2. Romanos 1, 20, 21. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y ven, y varios textos, y llegan a este enunciado que lo voy a repetir. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa. Hasta ahí. Ahora sigue la otra partecita del otro enunciado al inicio de la página 2. Dice: no obstante, ¿a qué se refiere? A las obras de la creación de Dios. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesaria para la salvación. Número 3, y vienen varios textos, leo uno de ellos, Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Ven? Solo la palabra de Dios puede convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sabio en las cosas que tienen que ver con la vida y con la piedad. O sea, la sabiduría de Dios. Bueno, pero de nuevo, siguiente enunciado. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y un número 4, y leo uno de los textos que vienen aquí en la confesión. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1 y la primera parte, 1:1 y la primera parte del verso 2. Ok, siguiente enunciado del primer párrafo. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito a Dios, ¿verdad? Por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Y número 5, y varios textos, voy a leer uno de ellos, que es 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el último enunciado del primer párrafo del primer capítulo dice: habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y la base bíblica número 6. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos de nuevo 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. ¿Cómo vamos ahí, mis hermanos? Estamos viendo cómo ustedes la va a leer en su casa. Va leyendo y cuando vea este 1, va a bajar al 1 y va a leer estos versículos, etcétera, sigue 2 y así se va a ir. La tarea es que va a leer lo más que pueda usted leer en la semana. Pero para que se dé cuenta pues de que lo que está en las redacciones es lo que creemos y viene de la palabra de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, aquí puse. Y así tenemos una declaración muy completa, muy precisa,
de lo que la Biblia enseña sobre sí misma. Que la Biblia es la única, infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Ahí está todo lo necesario para saber lo que agrada a Dios. Y en este primer párrafo vemos que las escrituras son necesarias. Si le vamos a poner como un título al primer párrafo, es decir, todo el capítulo se llama de las Sagradas Escrituras. Y si le vamos a poner un título al primer párrafo es las escrituras son necesarias. ¿Sí? O sea, le puede usted escribir ahí, aquí, las escrituras son necesarias. Lo puede hacer, o sea, pero es como si fuera un título del primer párrafo. Las escrituras son necesarias porque la revelación general que nos da la naturaleza no nos lleva a un conocimiento salvífico. De modo que la insuficiencia de la revelación general hace necesaria una revelación especial, que es la palabra de Dios que tenemos escrita. Por lo que a Dios le place revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia por medio de las santas escrituras. En el pasado, Dios se reveló a sí mismo de muchas otras maneras, pero todas esas maneras ya han sido reemplazadas por las santas escrituras. Eso es, en palabras sencillas, lo que dice el primer párrafo y es perfectamente bíblico. ¿Vamos bien, mis hermanos? Ahora lo que voy a hacer es dar lectura completa al párrafo y vamos a ver algunas verdades de ese párrafo. Dice el párrafo 1 del capítulo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Entonces miren, mis hermanos, partiendo de los elementos principales del párrafo 1, nosotros afirmamos la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, ¿sí? O sea, cuando en 2 Timoteo 3:16 dice toda la Escritura, o sea, esto significa que es plenaria. La palabra toda en el griego es pas, significa plena, absoluta, entera, plenaria. Y verbal significa que fue inspirada palabra por palabra. O sea, Dios exhaló, ¿verdad? Él respetando la personalidad de los autores bíblicos, su trasfondo, conocimiento, pero el Espíritu Santo, digámoslo así, supervisó. Y lo que quedó escrito fue exactamente lo que Dios quiso que quedara escrito en las Escrituras. Entonces, toda la Escritura, palabra por palabra, es inspirada por Dios. Es decir, toda la Escritura es autoritativa, infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, hay pues varios falsos maestros. Hay uno de ellos que lo están entrevistando y sale este tema de que todavía las revelaciones, sueños, esas cosas. Y él le pregunta, el falso maestro le pregunta a quien lo está entrevistando. No sé si quien lo entrevista, yo no sé si es cristiano o no lo sé, pero le dice, el falso maestro a quien lo está entrevistando, le dice, ¿tú crees que Dios está aquí, o sea, como confinado aquí a las Escrituras? Y dice el entrevistador, no, ya ves,
Por eso es que sigue habiendo nuevos tipos de revelación, porque Dios no está aquí. Entonces, en un sentido, el entrevistado respondió bien, ¿no? O sea, quiero explicar esto. O sea, toda la palabra de Dios es un Dios eterno, etcétera, inmutable, todo eso. Todo lo que es Dios, todo Él no está aquí. ¿Sí, mis hermanos? No está aquí. Tanto que seguiremos aprendiendo más de Dios en la eternidad. Pero lo que sí decimos es que lo que la Biblia contiene en su totalidad, toda esta es palabra de Dios. ¿Sí lo ven? Entiendan bien esa diferencia. Es decir, ustedes leyendo de página a página toda la Escritura van a conocer de Dios, pero no vamos a conocer todo de Dios. O sea, de ahí viene algo que los teólogos dicen. O sea, Dios es conocible en lo que Él mismo se revela, pero Dios es incomprensible en todo lo que es Dios. Entonces, no es que la Biblia contiene a todo Dios, todo lo que es Dios aquí, pero lo que la Biblia contiene, todo lo que está aquí, todo esto es palabra de Dios y es lo que Dios nos dejó. Esa es la respuesta que el entrevistado le debía de haber dicho. Es decir, sí, de acuerdo, pero lo que Dios nos dejó para nosotros, para nuestra vida, fe, práctica, es esto. Y esto es todo suficiente. Y no vamos a buscar fuera de aquí. Además, los otros medios, como veremos hoy, de revelación ya cesaron. Y es una bendición tener aquí la revelación completa de Dios. ¿Me explico, mis hermanos? Bueno, entonces, este es el primer concepto básico y fundamental. Miren, las personas que niegan la inspiración plenaria, o sea, que es toda, y verbal, que es que palabra por palabra de las Santas Escrituras, aquellos que niegan eso no deben ser considerados cristianos. Es que piensa, no, yo pienso que esto sí y esto no. Entonces, ¿quién va a decidir lo que sí o lo que no? Esto ha pasado por muchas, gracias a Dios, muchas manos, por el cuidado de Dios, y sabemos que aunque tenemos una traducción de los originales, como veremos, no sé, algunos dicen 97%, otros dicen 99%, tenemos aquí una traducción fiel que provino de los escritos originales. ¿Sí, mis hermanos? Entonces repito esto: las personas que niegan la inspiración plenaria y verbal de las Santas Escrituras no deben ser considerados cristianos. Tal es la necesidad de esta doctrina que las personas que la niegan deben ser rechazados como cristianos. Bueno, el segundo elemento que resume lo que enseña esta doctrina es el cese de la revelación. El cese de la revelación. En el pasado, Dios se reveló a sí mismo de muchas maneras. Dios reveló su santa voluntad a viva voz como con Adán, cara a cara como con Moisés, en teofanías como en la zarza ardiente, en sueños como con José, en profecías a los profetas del Antiguo Testamento, en lenguas que son idiomas que luego eran interpretadas a la iglesia del primer siglo, en visiones como el apóstol Juan. ¿Sí, mis hermanos? Son modos de revelación de Dios. Vamos a ver ahorita qué significa bien esto. Todos esos modos de revelación ya han cesado. Y lo que tenemos es la palabra inspirada. O sea, Dios, como ya comenté, respetando la personalidad del autor bíblico, del autor con A minúscula. Los autores bíblicos, ¿quiénes son? Pues Moisés, Pedro, etc. Con A minúscula. Porque el autor con A mayúscula es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios, respetando la personalidad, cultura, conocimiento, etc., del autor bíblico, lo supervisó, por decirlo de alguna manera, para que escribiera de manera infalible e inerrante la mente de Dios. Exactamente lo que Dios quiso que quedara plasmado en las Escrituras es lo que quedó. La palabra de Dios es la mente de Dios, escrita por un autor con A minúscula, inspirado por Dios. Por eso decimos que es infalible.
Entonces, solo la palabra de Dios escrita es el medio por el cual Dios habla hoy a su pueblo. ¿Sí? Dice John Piper, ¿quiere usted escuchar audiblemente a Dios? Dice, lea su Biblia en voz alta. Entonces, de nuevo, solo la palabra de Dios escrita es el medio por el cual Dios habla hoy a su pueblo. Esto es lo que los teólogos de la Reforma enseñaban como sola escritura. Es sola escritura. En términos teológicos, esto se conoce como cesacionismo, como el cese de la revelación. Pongan atención en esto, es importante. Es esos puntos importantes en los que como iglesia tenemos que estar de acuerdo. Ahora, mis hermanos, aquí voy a decir algo. Si después de esto quedan dudas, está bien. Y me las compártalas. A lo mejor me dicen, ¿sabes qué? No, esto yo sí creo que Dios te sigue revelando. Bueno, entonces si es necesario, preparamos una clase de cesacionismo versus continuismo, ¿me entienden? O sea, no es el propósito, pero esas cosas que vayan quedando en duda, tenemos que irlas aclarando, es el propósito. Entonces, se vale. Oye, sí entiendo, pero no estoy de acuerdo. Está muy bien, vamos a revisarlo con las Escrituras, en amor y con las Escrituras. ¿Sí, mis hermanos? O sea, no se está imponiendo, ¿no? Ya vimos, ¿no? Ustedes lo va a ver y confiamos en que va a ser persuadido por el Espíritu Santo de Dios. Y ciertamente vamos a ser muy enseñados en muchas cosas, hermanos. Como gracias a Dios creo que lo estamos siendo. Entonces, para aclarar un poco más el párrafo número 1 del capítulo 1 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, vamos a dejar claros en nuestras mentes 3 términos: revelación, inspiración e iluminación. Muy bien. La palabra revelación significa quitar el velo. Dios quita el velo y nos muestra algo de sí mismo de una forma especial. Dios se está revelando a sí mismo a nosotros de una forma especial, como ya dije, ya sea con voz audible, cara a cara, en sueños, en profecías, en visiones, en lenguas, en teofanías. Dios quita el velo y nos muestra algo de sí mismo. Ahora, los hechos mismos de Dios, esto habla de sus hechos históricos, todo lo de Él mismo, traen revelación de Él. Pero miren, lo que fue revelado por cualquier medio, el que haya sido, ¿sí? Viva voz, cara a cara, visiones, sueños. Lo que fue revelado, eso que fue revelado fue inspirado para que quedara escrito. ¿Sí, mis hermanos? Lo revelado fue inspirado para que quedara escrito. O sea, Moisés no estuvo en el Edén, pero fue inspirado por Dios para dejarnos el relato del Génesis. Entonces, ciertamente en el Génesis hubo muchos más acontecimientos que no quedaron escritos en la palabra de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Vamos entendiendo esto. Pero Moisés sí estuvo en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y seguramente Moisés vio muchísimas más cosas en todos los eventos que no quedaron escritos. Entonces Dios se reveló a sí mismo por medio de la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí se reveló, por medio de todo lo que hizo Él, todo lo que platicó con Moisés, todos los milagros, encuentros de Moisés con Faraón, el Mar Rojo se abre hasta la salida. Muchos eventos y Dios estaba ahí revelando. Pero lo que Moisés escribió fue solo lo que el Espíritu Santo le inspiró para que quedara escrito. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Sí? Entonces vean, de modo que lo revelado por Dios fue inspirado para que quedara escrito. Dios se revela en la historia, pero se necesita la inspiración para explicar ese hecho. Por eso la inspiración es la parte más madura y última de la revelación. La escrituración de la inspiración es la forma más perfecta y final de la revelación. La inspiración es el último modo de revelación. Entonces, Dios se revela de muchas maneras, pero inspira por medio del Espíritu Santo a un autor bíblico para que quede escrito lo que Dios quiso que quedara escrito de esa forma o de ese hecho como Él se reveló. Hermanos, ¿estamos bien ahí?
¿Sí? Les voy a poner, van a firmar, repasar 10 veces la lección. Ok, sigamos. Vean, después de que nuestro Señor Jesucristo parte a la patria celestial, los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo para que quedara escrito lo que Dios quiso que quedara escrito. Ya ven que dice Juan al final. Dice, si escribiéramos todos los milagros del Señor, ¿qué dice? No alcanzarían las páginas para escribir todo, o sea, pero lo que quedó escrito fue lo que Dios quiso que quedara escrito. Por eso le damos tanto valor, obviamente, a la palabra escrita. Entonces Dios se reveló, inspiró, escrituró y lo tenemos en nuestras manos. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, entonces, después, nuestro Señor Jesucristo parte a la patria celestial, envía su Espíritu Santo. Él le recuerda a los apóstoles todas las cosas, él lo dijo. Todo eso ya queda inscrito en los evangelios, en las epístolas. Entonces, ahí la revelación de todas estas maneras cesa y ahí está completa. Porque la máxima última que completa la revelación de Dios es nuestro Señor Jesucristo mismo. O sea, habiendo venido nuestro Señor Jesucristo, en Él, en Cristo, la revelación está completa y ya no hay nueva revelación. Todos los métodos de revelación ya cesaron porque la revelación llega hasta nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo la perfecciona y la sella. Sigo aquí. Dijimos que vamos a ver 3 términos: revelación, inspiración e iluminación. Y como ya tenemos la escritura completa, ya no hay más revelación. La revelación cesó y la inspiración cesó, pero lo que no ha cesado es la iluminación. La iluminación. Entonces la iluminación es lo que ahora necesitamos del Espíritu Santo cuando leemos la palabra escrita de Dios. La iluminación no es ni revelación ni inspiración. Es entender lo que ya fue revelado e inspirado. Miren, cuando Jesús caminaba con los discípulos en el camino a Emaús, dice Lucas 24:45, que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso que pasó ahí no fue ni revelación ni inspiración, fue iluminación. Toda persona necesita la iluminación del Espíritu Santo para comprender las escrituras. Sin la iluminación del Espíritu Santo no se pueden entender las escrituras de un modo salvífico y santificador. Se pueden entender como estructura, como hechos históricos, etcétera, etcétera, pero no se puede entender de un modo que salve y que santifique. ¿Qué se necesita? La iluminación. Entonces, mis hermanos, miren, demos vuelta aquí a la página. Hay una postura continuista en nuestros días. Esta insiste en que todavía hay medios de revelación. ¿Sí? Insisten en que todavía Dios habla de viva voz. Algunos de estos falsos profetas dicen: Dios me habló y me dio esta palabra para ustedes. ¿Lo han escuchado? ¿No? O algunos insisten todavía en profecías, en sueños. Mira, tuve este sueño y demás. Yo asistí a una iglesia carismática en México, donde toda una hora la dedicaron y se llamó, recuerdo el nombre, se me quedó grabado, El sueño de Judith, así se llamó. Dije, suena bien. Bueno, resulta que es una persona de la congregación que se llamaba Judith, que tuvo un sueño y la enseñanza es que ella nos explicó el sueño. Y su sueño nos decía muchas cosas de Apocalipsis, como que leyó Apocalipsis. A lo mejor sí soñó cosas de Apocalipsis, pero nos explicó el sueño y vi un río y vi muchos árboles. ¿Me entienden? Como si Dios le hubiera revelado algo nuevo. Bueno, eso ya no pasa. O sea, puede soñar, sí, pero no es un sueño que Dios le puso. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, para que quede aquí. Ahorita voy a explicar un poco más esto. Y dicen, hay algunos que insisten en las lenguas, pero no como idiomas. O sea, entendamos, cuando la Biblia habla de lenguas, son idiomas. Y los idiomas necesitaban un intérprete para ellos.
y si insisten en la revelación, vean esto, si ellos insisten en la revelación de otras maneras, deberían insistir en la inspiración. Me voy a explicar. A eso le llamamos continuismo. Es decir, Dios se revela de muchas maneras y después Él inspira al autor bíblico para que quede escrito lo que Dios quiso que quedara escrito. ¿Y eso para qué? Para el beneficio de todo el pueblo de Dios. Vean ustedes, todo cristiano tiene en sus manos la Biblia. Todo cristiano conoce los hechos del Éxodo. ¿Por qué? Porque para eso Dios los inspiró, para que quedaran escriturados y llegara a nuestras manos. Entonces, si aplicáramos eso a aquellos que piensan que hoy Dios se sigue revelando de otras maneras, un ejemplo, a esta persona que les digo, tuvo un sueño, entonces debería de creer en la inspiración. ¿Para qué? Para que escriturara su sueño. ¿Sí me siguen? Y ese sueño ya escriturado debería de circular por todas las iglesias de todo el mundo, para que fuera de beneficio a todo el pueblo de Dios. Eso es lo que pasó con las escrituras. Ahora, ¿eso pasa? Evidentemente que no. ¿Sí me siguen, mis hermanos? Ya llega un profeta y te dice, no, el siguiente año tu negocio va a prosperar. Ok, imagínense que eso quedara inspirado y y se reparte a todo el mundo. Es decir, después de todo lo que tenemos, ¿eso qué beneficio le trae al pueblo de Dios? ¿Entienden la futilidad de esas cosas? Espero que lo entiendan. Bueno, eso es lo que se llama continuismo. Pero la postura histórica de la mayoría de las iglesias cristianas hasta el siglo XX ha sido el cesacionismo. Pero en el siglo XX, a mediados, con la aparición del movimiento carismático pentecostal, reaparece el continuismo. ¿Por qué? Porque antes en la historia hubo ciertos brotes de continuismo, los cuaqueros y otras cosas que hubo. Pero como ya dije, no es el propósito de estas clases hacer una exposición del continuismo versus el cesacionismo. Pero debemos dejar claro que nosotros somos cesacionistas. Miren, nuestra defensa de la sola escritura nos lleva a ser cesacionistas. ¿Sí lo ven? O sea, el que es cesacionista tiene en muy alto valor la palabra de Dios, las escrituras. Sí, por eso ya no buscamos ni evidentemente sueños, visiones, ya no, porque tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos. Es ahora nuestro tiempo donde se invierte en oración, pidiéndole a Dios que nos ilumine para entender lo que Dios inspiró para que quedara escriturado. Entonces, hermanos, vamos corrigiendo léxico. Si alguien que llegue y dice, no, es que Dios me reveló aquí, entiendo que quizás no lo diga con ese propósito, pero ese es un léxico incorrecto. No, es que Dios me inspiró y traje este super sermón. No, está usando un término incorrecto. O sea, es que gracias a Dios estuve en oración, me iluminó y me hizo entender esta verdad que yo no la había visto y me fue de mucha bendición, etcétera. ¿Sí ven? Entonces, la revelación cesó, la inspiración cesó, la escrituración cesó, pero la iluminación sigue vigente. Y tan vigente que sin la iluminación nadie puede entender la escritura de un modo salvífico y santificador. Amén, mis hermanos. Apenas vi el párrafo 1, ya llevo 50 minutos. Hermanos, híjole, es que no sé. Así tenemos que ir revisando esto. Pero a este paso nos va a llevar 2 años. Bueno, vamos a seguir ahí donde en cierto punto llegamos, porque son 10 párrafos. Pero este primero es como el que nos lleva más. Pero vamos a ver capítulo 1, párrafo 2. Muy bien, lo tiene pues aquí, párrafo 2, ¿eh? Aquí al final de la página 7 de su confesión de fe. Entonces, el párrafo número 2 del capítulo 1 nos va a mostrar la identidad de las escrituras. Recuerden,
Si le va a poner un título al párrafo, es la identidad de las Escrituras. En el párrafo 1 vimos la necesidad de las Santas Escrituras. Y como ya no hay más revelación ni inspiración, ahora vamos a identificar los libros que conforman las Santas Escrituras. Dice el párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son, y viene Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel. Se lee Primero de Samuel porque es un libro. Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El total de los libros inspirados son 66. ¿Cuántos libros son los del Antiguo Testamento? 39 libros. Tarea, se los van a aprender de memoria, hermanos, en el orden. Son de esas cosas que deberíamos de saber. Tarea, ¿sí? Y segunda tarea, los va a leer todos. Es que quisiera hacer tantas cosas, mis hermanos. Yo quisiera tener un tiempo y venirnos aquí cada semana, un día, 4 horas juntos y leer porciones de la Escritura, para que en un año todos la leyéramos juntos toda la Biblia. Porque yo sé, aunque no me digan, que quizás algunos de aquí no han leído una sola vez toda la Biblia. Entonces, yo sé, digo, no conozco, pero yo sé. No es difícil pensarlo, pues. Pero como que imagínese usted que llega ya con Amós en la patria celestial y le dice: oye, ¿qué te pareció mi libro? ¿Qué crees? Nunca lo leí. Pobre Amós, ya no se puede morir porque es inmortal. Ok, Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos. Se lee primera porque es una carta o epístola. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y de vida. Y de nuevo, viene el número 1, que quiere decir que usted va a ir al número 1 y ve varios textos que apoyan esto que quedó escrito en la confesión de fe. Por ejemplo, aquí dice Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué pone este texto en la confesión de fe? Porque lo que va a predicar y enseñar son exclusivamente estos 66 libros que conforman la Biblia. Amén. Entonces, estos 66 libros son los que la iglesia ha reconocido como libros inspirados por Dios. Es lo que se conoce como el canon de las Sagradas Escrituras. La palabra canon significa vara de medir o un estándar. Si yo quiero saber cuánto mide esta parte del púlpito, yo la comparo contra un estándar. Traigo un metro y pongo aquí el metro y digo: bueno, esto mide 60 centímetros, porque lo comparé contra un estándar. Bueno, esta palabra canon pasó a hacer referencia a los libros de las Escrituras inspirados, porque usted quiere conocer la verdad, va a ir al estándar, al canon, a las Escrituras, para comprender que eso que usted piensa, para ver si eso es verdad, en cosas tocantes a la fe y la piedad de nuestra vida. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, de nuevo, la palabra canon significa vara de medir estándar y pasó a ser el significado de la lista de libros inspirados que constituyen la Biblia. Estos libros son la identidad de las Escrituras. Capítulo 1, párrafo 3. En este párrafo se nos va a hablar una vez más de la identidad de las Escrituras, pero haciendo una aclaración sobre los llamados libros apócrifos. Leo el párrafo 3.
Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la Escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Por ejemplo, los libros de Macabeos tienen muchos hechos históricos que han sido de uso, pero si usted lee uno de estos libros apócrifos, léalo y se va a dar cuenta que no es inspirado. De inmediato se va a dar usted cuenta. Hágalo. O sea, pero tienen cierto valor, como dice aquí. Por ejemplo, y una base escritural para esto, viene número 1, Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso es muy importante saber cuáles son los inspirados, para saber cuáles nos hablan verdadera profecía de Cristo y ver todo lo que se cumplió del Señor Jesucristo. Pero bueno, en eso no tenemos duda, son los que están aquí en nuestra Biblia. Entonces, la iglesia, después de que partieron los apóstoles, se dio la tarea de identificar el canon. Un análisis muy riguroso, examinando libro por libro, teniendo normas muy exactas de cómo identificar lo que es verdaderamente inspirado, excluyó estos libros, los apócrifos. Pero hoy en día aparecen en algunas Biblias que se llaman Biblias con libros deuterocanónicos, así se llaman, sobre todo las Biblias católicas. Estos libros deuterocanónicos no son inspirados por Dios y no deben de ser reconocidos como escrituras. Tenemos, por ejemplo, el primero y segundo libro de Macabeos, Tobías, Judith, Sabiduría y otros. Estos son literatura que uno puede leer con algún provecho, pero no son la palabra de Dios. Entonces, en el párrafo 2 y en el párrafo 3 se nos habla de la identidad de las Santas Escrituras. Capítulo 1, párrafo 4. Este párrafo nos habla de la autoridad de las Santas Escrituras. Es como el título del párrafo. Vean, la autoridad de las Escrituras no descansa en la iglesia ni en los hombres, sino en las mismas Escrituras por ser obra de Dios. Todo depende de la Escritura y todo sale de la Escritura. Las Escrituras son un canon cerrado y no podemos salirnos de lo que nuestro Dios nos ha dado. Allí debemos permanecer. Ahora, yo no sé, aquellos que quieren enseñar cosas fuera de la Biblia, digo, no tenemos tiempo para estudiar toda la Biblia. No, o sea, ¿en verdad? No, bueno, que el Señor nos ayude aquí. Y vean ustedes, aquí en el párrafo 4, vamos a leerlo. El párrafo 4, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia. Y viene un 1. Y aquí tiene una cita, que son varias citas, pero yo puse una cita, que es Gálatas 1:8-9, que apoya este enunciado, que dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ok, sigo leyendo el párrafo. Dice: sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y viene el número 2, y leo Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya vamos en el párrafo 5, mis hermanos. Capítulo 1, párrafo 5. Este párrafo habla de la autenticación de la autoridad de las Escrituras. Ese es el título del párrafo, que dicen cada vez palabras más complicadas. Autenticación de la autoridad de las Escrituras. Habla de cómo una persona puede llegar a ser persuadida de que las Santas Escrituras son la palabra de Dios. Miren, la persona que lee la Biblia puede decir: este libro es majestuoso, este libro es glorioso, este libro tiene grandes atributos, este libro debe venir de la mano de Dios. O sea, una persona común y corriente al leer la Biblia puede decir eso, pero no estará convencida de que este libro, que es la Biblia, viene de la mano de Dios hasta que el mismo Espíritu Santo de Dios le dé testimonio a su espíritu de que este libro es la palabra de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos?
Pero vamos a ver ahora lo que dice el párrafo 5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverencia estima por las Sagradas Escrituras. Habla de todas las personas que la lean. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Sí, y aquí viene una nota 3 y viene abajo Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, toda verdad, ¿verdad?, a la que el Señor nos persuade es porque el Señor, ¿verdad?, nos inspiró, nos iluminó para poder entender lo que quedó escriturado. Amén. Es lo que dice este párrafo. Ok, vamos, capítulo 1, párrafo 6. En este párrafo, los autores de la confesión nos van a hablar de la suficiencia de las Escrituras. Esto es muy importante porque hoy en día muchas iglesias creen que la Biblia no es suficiente, vean, para todo lo concerniente a la vida y a la piedad. O sea, para problemas, no sé, lo que hoy llamen depresión, cualquier cosa, dicen, aquí no hay solución, no es suficiente. Entonces, ¿qué recurren a otras cosas? Es lo que habla esto. Argumentando que la Biblia no tiene lo necesario para enfrentar todos los problemas de esta vida, están recurriendo a la psicología o al humanismo o a otras formas de conocimiento humano. Veamos cómo estos grandes hombres de Dios, o sea, los que escribieron la confesión de fe, defendieron la suficiencia de las santas Escrituras. Voy a leer todo el párrafo, mis hermanos. El párrafo 6 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Y bueno, aquí vienen varios textos que soportan todo lo escrito en el párrafo. Pero vamos a entender el párrafo. Dice, vemos en la primera parte del párrafo cómo los autores de la confesión dicen que todo lo necesario para la gloria de Dios y para la vida del hombre está explícitamente declarado o implícitamente contenido en la Biblia. O sea, vamos a ver esto que es implícitamente contenido. Por ejemplo, de hechos históricos o de ejemplos de vida podemos obtener principios escriturales para la vida y la piedad. Y aquí yo puse este texto, Levítico 10 del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Aarón era quien, el sumo sacerdote. Él oficiaba en un culto público, de adoración pública. Dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Es un hecho histórico, pero es un evento de adoración pública. Ellos, aquí dice, ofrecen un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Entonces, ¿cuál es el principio que obtenemos nosotros para el día de hoy? Que aquí, ¿verdad? O sea, aquí en un culto público, solo hacemos lo que Dios nos ordenó. ¿Sí ven?
O sea, o está explícitamente declarado, o están los principios que uno obtiene, pero para todo lo necesario para nuestra vida de fe y de piedad y de práctica. Es lo que dice aquí. Entonces sigo leyendo el párrafo. Por lo que a la Escritura nada se debe añadir. Y esto está en consonancia con el párrafo número 1, donde se habló del cese de la revelación. Este párrafo, el 6, también condena las tradiciones de los hombres usadas como regla de vida y santidad. Debemos recordar que la confesión fue escrita en medio de una disputa con la llamada Iglesia Católica, que defiende las tradiciones católicas romanas y las coloca al mismo nivel de autoridad que las Escrituras. Por eso dejan esto así redactado. En este párrafo también se reitera la necesidad de la iluminación y se habla de que hay ciertas cosas tocantes al culto de Dios y al gobierno de la Iglesia que son comunes a las sociedades humanas y que la Biblia no las trata. Por ejemplo, la Biblia nos dice que debemos de reunirnos en el día del Señor. Amén. Pero la Biblia no nos dice cuántas veces debemos de reunirnos, ni a qué horas debemos de hacerlo, ni cuánto tiempo debe durar la predicación, ni cuánto tiempo debe durar el culto, ni cuántos himnos debemos de cantar, etc. O sea, es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay circunstancias que las deja. O sea, que las deja aquí. Como dice aquí, como esas cosas comunes a las sociedades humanas se deben arreglar conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Eso es a lo que se refiere este párrafo. Entonces, sigo terminando de leerlo concerniente al párrafo 6. De modo que en la Biblia no hay ninguna insuficiencia y todas las cosas necesarias para el culto, para conocer a Dios y para la vida del hombre están allí. Declaramos con nuestros hermanos autores de esta confesión la suficiencia de la Escritura. Por eso decimos que la Biblia es autoritativa, infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios, letra por letra, palabra por palabra. Esto es algo que debemos mantener siempre en nuestra mente. No que la Biblia contiene toda la palabra de Dios, ya lo expliqué, sino que lo contenido en la Biblia es la inspirada, autoritativa, infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, ¿les parece si la terminamos hoy? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿La terminamos hoy? Como que bien, amén. Unos poquitos y los demás voltean para allá y voltean para allá. A ver, motívenme, hermano. Ahora es cierto. Vamos a terminarlo para no dejarlo ahí y vamos a ir ajustando, hermanos. Vamos a ir ajustando. ¿Sí? O sea, lo que vamos a ajustar es que vamos a llegar a las 9 de la mañana, hermanos. Ok, sigamos. Capítulo 1, párrafo 7. Vean, en este párrafo los autores de la confesión abordan el tema de la claridad de la Escritura. Ya saben, esto en negritas es como si fuera el título del párrafo. Este fue un tema de mucha controversia con la Iglesia Católica Romana, ya que ellos decían que una persona común no podía leer la Escritura porque no la podía entender. Pues se la leían en latín y no sabían latín, menos la entendían. Bueno, vamos a leer el párrafo, el 7. No todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Y vean, aquí viene el número 1 y sí quiero leer este texto, que hace referencia o que soporta este enunciado. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no todas las cosas contenidas en las escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. Amén. Esto es lo que se llama la perspicuidad o la claridad de las Escrituras. Es decir, la Biblia tiene tal claridad que en una u otra parte un niño que ya sepa leer y que tenga uso de razón puede entender el camino de la salvación. Amén. Nuestros chiquitos, aunque anden ahí, saben que
muchas cosas se les quedan bien grabadas. Digo, no tenemos que hacer eso en menos. Ahora, también hay cosas difíciles que ni los eruditos las pueden entender. De modo que la Biblia no es igualmente clara para todo el mundo, ni todas sus partes son igualmente claras. Pero en esencia, lo que se requiere para la salvación es claro. Y por eso la Biblia debe estar en las manos de todo el pueblo. La Escritura debe estar disponible para el pueblo porque es lo suficientemente clara y el pueblo la necesita. Muy bien. Pasemos párrafo 8. Este párrafo habla acerca de la transmisión y la disponibilidad de las Escrituras. Este fue otro punto de gran debate. En la época de la Reforma, la Biblia se leía en latín. Y los grandes reformadores tradujeron la Biblia de las lenguas originales a las lenguas comunes. Esto con el fin de que la Escritura estuviese en las manos de todo el pueblo, contrario a lo que se había enseñado en la tradición católico romana. Voy a dar lectura a todo este párrafo que es largo. El párrafo 8. Dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas, en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevados, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Amén. Muy bien, pues pasemos al párrafo 9. En este párrafo contiene el tema de la interpretación de las Escrituras. Ese es el título del párrafo. La Iglesia Católica decía que si los reformadores entregaban la Biblia a los hombres en sus manos, en el lenguaje común de cada pueblo, lo que se iba a obtener era desorden, confusión, herejía. Pero los reformadores no entregaron al pueblo solamente la Biblia en su idioma, sino que entregaron también reglas de interpretación para que ellos no se extraviaran en la interpretación de la Biblia. Esta es la ciencia bíblica de la hermenéutica, que es la interpretación de las Escrituras. Y en este párrafo los autores de la confesión consignan la regla básica, la regla madre de todas las reglas de interpretación. Y doy lectura al párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, es decir, la verdad que sacamos de cada párrafo es una verdad. Esa verdad puede tener muchas aplicaciones, pero es una sola verdad. No es que, a ti Dios te reveló esta verdad, a mí esta verdad. No, hay una sola verdad. Y para poder obtener esa verdad, dice, los autores dejaron reglas de interpretación, siendo la máxima que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Las Escrituras las interpretamos con las mismas Escrituras. Por eso es importante conocer las Escrituras, toda la Biblia. Es lo que dice este párrafo. Voy a leer de nuevo este párrafo 9. La regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con mayor claridad. A esta regla se le conoció en la época como la analogía de la Escritura o la analogía de la fe. Una cosa análoga es algo semejante. Y voy a ver esto. Dice, esta es la definición de analogía scripturae o analogía de la Escritura de Richard Müller. Es la interpretación de pasajes poco claros, difíciles o ambiguos de la Escritura mediante la comparación de estos pasajes que no son claros con pasajes que sí son claros y sin ambigüedades, que se refieren a la misma enseñanza o al mismo evento. Un ejemplo de esto sería utilizar un pasaje en Marcos para ayudarnos a entender un pasaje que trata sobre el mismo tema en Mateos. Aquí les hago una pregunta. ¿El reino de Dios
y el reino de los cielos es un mismo reino o son dos reinos diferentes. Esa es la pregunta. Ahora vean ustedes, los dispensacionalistas creen que son dos reinos distintos. Nosotros creemos que es un mismo reino y lo vamos a ver por la escritura. Entonces la pregunta es, ¿el reino de Dios y el reino de los cielos es un mismo reino o son dos reinos diferentes? Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios. Pero vean el hecho, ¿verdad? Juan encarcelado, Jesús viene a Galilea y proclama el evangelio de Dios, y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora otro pasaje que es Mateo 4, versos 12 y 17, dice lo siguiente: cuando él oyó, o sea Jesús, que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. ¿Ven? O sea, estamos hablando de que el mismo contexto, mismos hechos de la historia. ¿Y qué dice? Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿el reino de Dios y el reino de los cielos es un mismo reino o son dos reinos diferentes? ¿Cómo lo estamos sabiendo? Por la analogía escritural. ¿Sí, hermanos? Y gracias a Dios llegamos a la página 12, que es la última. Ahora, un ejemplo de la comprensión y el uso adecuado de la analogía de la fe, que es la otra, sería la identificación de la serpiente en Génesis 3. Podemos decir con absoluta certeza que la serpiente es el diablo y Satanás. Sabemos esto porque Dios nos lo dice por medio de un pasaje posterior de las Escrituras en Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Y Apocalipsis 22 dice: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, según la analogía de la fe, ven, es distinto. Ustedes después lo repasan, pero según la analogía de la fe, podemos afirmar que la serpiente de Génesis 3 es el diablo y es Satanás. Entonces, el párrafo 9 nos habla de la interpretación de la Santa Escritura. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Esa es la regla madre de toda la interpretación y la que impide que el pueblo, con la Biblia en sus manos, se desvíe a una innumerable cantidad de herejías, como temían los católicos romanos en la época de estas disputas. Y gracias a Dios llegamos al párrafo 10, que es el último del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Y en este párrafo se hace un complemento final sobre la interpretación de las Escrituras. Lo voy a leer, el párrafo 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Y viene un texto que lo apoya, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, vean, el párrafo número 10 regresa al párrafo número 1, hablando que la Biblia es la única regla infalible y todo suficiente de todo conocimiento salvador. Entonces, en la interpretación correcta de las Escrituras, la Biblia misma es el juez supremo. Y notemos en la redacción de este párrafo del 10 que los autores de la confesión no despreciaron, lo que han enseñado en el pasado los concilios, ni las opiniones de hombres antiguos, como Agustín de Hipona, quien tuvo una gran influencia en Lutero y en Calvino. De los decretos de los concilios podemos aprender muchas cosas, así como lo estamos haciendo, ¿verdad?, de esta confesión de fe que estamos estudiando. Deben ser estudiados, pero deben ser juzgados con la Biblia. Lo mismo que las doctrinas de hombres y de espíritus privados. Debemos descansar no en la opinión de estos hombres, sino en el veredicto bíblico dado por el Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, en estos 10 párrafos, los autores de la confesión de fe que tenemos en nuestras manos, estos intérpretes de la Escritura, nos dejan de una manera general lo que la Biblia enseña de sí misma y lo que debe ser una base fundamental para nuestro estudio y para nuestra vida cristiana. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, Padre bueno, te damos tantas gracias por tu palabra. Ella es la lámpara que guía nuestro caminar en este mundo. Es la única que nos habla de ti, de tu plan, de tus obras y de tus mandamientos.
Ella es la que verdaderamente nos dirige en todo en esta vida. Te damos muchas gracias por tu palabra. Y Padre, también te damos gracias por todos esos santos hombres que la han estudiado, que le han enseñado correctamente, y de su esfuerzo nosotros hoy nos beneficiamos. Te pedimos, Padre, que lo que sigamos aprendiendo y conociendo de las Santas Escrituras aumente, y que este conocimiento nos lleve a santidad, nos lleve a amarte más a ti, nos lleve a obedecerte más a ti. Gracias, Padre. Gracias. Te pedimos que nuestra vida se caracterice por una que conoce tu palabra, de nuevo, que la ama y que la obedece. Muchas gracias por esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.